Estamos de regreso con Ángeles Salazar y Romeo Sánchez. Y Ángeles, yo te preguntaría, ¿cómo es que estamos diseñando este estándar de ciberseguridad personal? Sí, claro. Pues bueno, lo estamos diseñando, estamos tomando en cuenta lo que hoy en día la tecnología nos ofrece y de ahí estamos estudiando el entorno digital de la persona, analizando los diferentes aspectos que nos pueden ayudar a crear un buen estándar de ciberseguridad personal, pero para esto tenemos que conocer el grado de vulnerabilidad del entorno, de los dispositivos que usan las personas y después desplegando contramedidas, es decir, solucionar vulnerabilidades. Muy bien. ¿Me podrías dar un poquito más de contexto, Romeo, sobre la forma en la que lo estamos haciendo? Claro que sí, estamos haciéndolo, dado que es un trabajo así basado en nuestra experiencia. Lo que hemos hecho, estamos tomando un enfoque por fases, ¿no? Primero comenzamos identificando qué elementos, qué cosas, qué aparatos, qué tipo de información manejamos comúnmente como individuos, ¿no? Y nos encontramos con varias sorpresas, al menos yo, ¿no? Ya en el trabajo colaborativo, encontré, por ejemplo, que había dispositivos que yo no había considerado, por ejemplo, tal vez porque yo no los uso o no estoy tan familiarizado con ellos, pero otros compañeros que están colaborando, también otros colegas, pues sí, los conocían. Entonces, como es un trabajo colaborativo, se ha ido enriqueciendo bastante, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer paso, saber cuáles son, como diríamos a lo mejor en otro contexto, cuáles son nuestros activos, ¿no? Pero en nuestro contexto personal, ¿qué cosas tenemos? ¿De qué disponemos? ¿Con qué nos conectamos, no? Y encontramos que, por ejemplo, en la casa hay muchos aparatos que sin saberlo, también necesitan de seguridad, ¿no? La televisión, muchas otras cosas, muchas otras cosas. Entonces, a partir de ahí, de esa lista que se preparó de forma colaborativa, entonces empezamos a poner ya nuestra experiencia para decir, bueno, ¿qué puede pasar, ¿no? con cada cosa? ¿Cómo puede, por ejemplo, un atacante hacerse de mi router de que me conecte a internet, ¿no? O de mi teléfono, que digo, a lo mejor es algo mucho más conocido, pero tal vez mi dispositivo inteligente, las luces de mi casa que se encienden y apagan automáticamente, etcétera. El asistente personal, por cierto, tengo que ponerlo en mute porque está escuchando y capaz que ahorita va a hablar o va a decir algo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas tenemos que hacer hemos estado haciendo para poder enlistar a qué nos enfrentamos. Y ahora sí, nuestro siguiente paso es, bueno, ¿y cómo protegemos? Entonces, no es un enfoque complicado, si lo ven así. Realmente es algo que cualquiera de nosotros haríamos de forma personal, especialmente quizá quienes estamos más en el medio, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer para que mi teléfono no sea tan vulnerable? Bueno, por lo menos tengo una contraseña, o me identifica la huella o el rostro. Es decir, por lo menos tengo un control, yo sé que lo debo tener. Pero ahora, ¿cómo lo explico a alguien más que nunca lo ha hecho posiblemente? Primero, ¿qué puede pasarle? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Cuál es el riesgo al que se enfrenta? Las amenazas que están sobre eso. Y ya que una vez que lo entiende y que dice, sí, debo proteger mi teléfono, debo proteger mi televisión o lo que sea, ahora sí puede seguir una serie de pasos. En eso estamos trabajando actualmente y ese es vamos a llamarle nuestra metodología hecha en casa, porque realmente lo estamos haciendo con toda la intención de que sea hecho por personas que pasan por esas situaciones, que se enfrentan a los mismos retos, a los mismos peligros que todos los demás, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y no deja de ser una metodología robusta, porque al final del día este enfoque colaborativo permite tener un amplio espectro de posibilidades. Y voy a mencionar dos, por ejemplo, que a mí me llamaron mucho la atención. El trabajo que han estado haciendo Ángeles Salazar y Romeo y otros equipos ha dado como resultado un activo, un catálogo de activos digitales personales. Y ese primer catálogo de categorías de activos digitales personales
Tienen algunas que a mí me llamaron mucho la atención y lo voy a mencionar para beneficio de la audiencia. Por ejemplo, los dispositivos biomédicos, marcapasos, bombas de insulina. A mí, como dice Romeo, ni por aquí me hubiera pasado el incluir eso. Pero alguien que está familiarizado con esos casos y que sabe que pues es algo que tiene que protegerse correctamente, pues bueno, lo mencionó y se agregó al catálogo. Y hubo otra cosa que fue muy interesante porque en una de las reuniones alguien propuso que agregáramos también la categoría de vehículos en donde estaban los automóviles. Y entonces yo me quedé así, la verdad, me quedé pensando y dudando, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Y luego tratando de pensar, bueno, ¿y cómo sería eso? ¿Cómo lo tendríamos que considerar? Y entonces llegué a una conclusión. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ese es un problema del futuro. Yo creo que sí hay que incluirlo. Esa semana, un par de días después, sale una nota periodística en uno de los servicios que tengo de información, en donde mencionan que una marca japonesa muy prestigiosa había dado a conocer que había una serie de vehículos de diferentes tipos y de diferentes años, en donde era posible hackearlos de tal manera que pudieras abrir la puerta y encender el coche y llevártelo. Eso con un aparatito de radio que de alguna forma simulaba las señales que se le mandan al carro. Alguien logró descifrar qué era eso, yo creo que analizó el tráfico y lo replicó de alguna manera, vio que se podía hacer. Seguramente la comunicación va en plano, a lo mejor no va cifrada. Si hubiera estado cifrada hubiera tenido otro grado de dificultad. Pero el asunto es de que hay automóviles que te los puedes llevar, así tal cual. Alguien que tenga el aparatito y que sepa cómo lanzar la información. Y entonces, bueno, eso me convenció y dije, no, definitivamente tiene que estar. Por eso luego a Ángeles yo le mandé una copia actualizada del catálogo de activos digitales personales, pues para que incluyera eso, para que se incluyera también en las conversaciones. Entonces, pues sí, una de las cosas que podemos decir acerca del proceso es de que es colaborativo, número 1. 2, empezamos identificando los activos digitales personales, luego eso lo sintetizamos en un catálogo y ahora estamos trabajando en subcategorías de ese catálogo, buscando también generar controles muy específicos, además de un mapeo general que se está haciendo de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a entrar al siguiente segmento en donde vamos a dar respuesta, amigos, a algunas de las preguntas que estamos recibiendo y en donde yo les pido que vayan desde ahorita haciendo sus preguntas para Ángeles, para Romeo, y que veamos si alguien tiene preguntas acerca de cómo participar, de cómo integrarse. También en el siguiente segmento queremos tratar el tema, porque vamos a regresar platicando de cómo puedes tú que nos estás escuchando venirte de este lado y colaborar con Ángeles, con Romeo y con otros profesionales que están construyendo este estándar de ciberseguridad personal. Así es que no te vayas, vamos a mostrarte un muy breve aviso, menos de un minuto, y regresamos. Inscríbete gratis y reserva tu lugar en el evento internacional de ciberseguridad en línea. Escucha y conversa con expertos de al menos 12 países. El Cybersecure Nation Conference 2022 es el único evento que aborda este tema en 3 diferentes escalas: personal, organizacional y nacional. Inscríbete ahora, antes de que se agoten los lugares y cerremos el registro. Escucha, conversa y aprende.